Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, el incidente de Cerro Azul, la criatura del arroyo. Comenzamos. En el este de Panamá, donde las montañas se levantan cubiertas por una selva espesa y húmeda, existe un lugar donde la naturaleza parece respirar con vida propia. Un sitio donde el aire es denso, pesado, saturado del olor de la tierra mojada, de hojas en descomposición y de agua que corre lentamente entre piedras oscuras. Ese lugar se llama Cerro Azul. Durante el día sus caminos de montaña parecen tranquilos. El sol se filtra entre los árboles altos y la selva vibra con el sonido de insectos, aves y pequeños animales escondidos entre la vegetación. Pero cuando cae la noche, el paisaje cambia por completo. La oscuridad se vuelve profunda, casi absoluta. El bosque se llena de sonidos desconocidos, crujidos entre las ramas, movimientos en el agua, respiraciones invisibles entre los árboles. Los habitantes de la zona lo saben bien. Por generaciones han circulado historias sobre animales extraños que aparecen cerca de los arroyos, criaturas deformadas que algunos dicen haber visto entre la vegetación cuando el sol desaparece. Historias que muchos prefieren tomar como simples cuentos de campo, relatos exagerados que nacen del miedo natural. Hasta que una noche de septiembre de 2009, algo ocurrió que cambiaría esa percepción para siempre. Aquella noche, 4 adolescentes se encontraban explorando uno de los arroyos que atraviesan la montaña. El agua descendía lentamente entre piedras cubiertas de musgo, formando pequeñas corrientes que desaparecían bajo raíces y troncos caídos. Era un lugar aislado, lejos de la ciudad, donde el único sonido constante era el murmullo del agua y el coro interminable de insectos nocturnos. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que algo se movió en el agua. Al principio fue apenas una sombra, una forma irregular que emergía lentamente desde la corriente. Los jóvenes pensaron que se trataba de algún animal atrapado entre las rocas, quizá un perro, quizá algún otro animal arrastrado por el río. Pero cuando la figura se levantó completamente, comprendieron que aquello no se parecía a nada que hubieran visto antes. La criatura tenía una cabeza grande, redondeada. Su piel parecía lisa, grisácea, casi como si estuviera húmeda o sin pelaje. Sus extremidades eran largas y delgadas, desproporcionadas, y su movimiento resultaba torpe, extraño, como si apenas pudiera sostener su propio cuerpo. Durante unos segundos, ninguno se movió. En la selva solo se escuchaba el agua correr. El miedo apareció primero como una sensación en el estómago. Esa incomodidad primitiva que el ser humano siente cuando algo no encaja con lo que conoce. Y entonces, impulsados por ese miedo, los adolescentes hicieron lo que muchas personas harían en una situación así. Atacaron. Usaron lo que tenían a la mano. Palos, piedras, golpes desesperados lanzados contra la criatura, hasta que finalmente dejó de moverse. Cuando todo terminó, el silencio regresó al arroyo. La criatura estaba tendida sobre las piedras húmedas, totalmente inmóvil. Fue entonces cuando uno de los jóvenes sacó una cámara y tomó varias fotografías de ese cuerpo.
Imágenes que poco tiempo después comenzarían a circular por Internet, viajando de teléfono en teléfono, de foro en foro, de país en país. En cuestión de días, aquellas fotografías se convertirían en uno de los enigmas más perturbadores de la red. Algunos afirmaban que se trataba de un extraterrestre, otros aseguraban que era una especie desconocida. Los científicos propondrían más tarde una explicación mucho más simple, pero incluso hoy, muchos detalles del caso siguen sin encajar del todo. Porque aquella noche, en un arroyo perdido de Cerro Azul, 4 adolescentes dijeron haber matado algo que no lograron reconocer. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar con absoluta certeza qué era. Cerro Azul, el escenario. Bueno, pues al este de Panamá, donde la expansión urbana comienza a diluirse entre colinas verdes y caminos de montaña, existe una región donde la presencia humana se vuelve cada vez más pequeña frente a la fuerza de la naturaleza. Ese lugar se llama Cerro Azul. Para quien observe el mapa, Cerro Azul puede parecer simplemente una zona montañosa mm, adicional o más dentro del territorio de Panamá. Pero para quienes han estado ahí, el sitio tiene algo distinto. No es únicamente un paisaje tropical, es un territorio donde la selva domina cada centímetro del entorno y donde la sensación de aislamiento aparece mucho antes de que uno se dé cuenta. El camino hacia Cerro Azul comienza con carreteras que se van estrechando lentamente mientras ascienden por la montaña. A medida que el vehículo en el que te encuentras se aleja de la ciudad, los edificios desaparecen, los ruidos urbanos se desvanecen y el paisaje comienza a transformarse en un océano de vegetación. Las montañas de esta región no son áridas ni rocosas. Están cubiertas por una selva húmeda tropical que parece no tener fin. Árboles altos crecen uno junto a otro, formando muros naturales de tronco, raíces y hojas gigantes que se entrelazan como si fueran parte de un mismo organismo. La luz del sol rara vez llega al suelo de forma directa. Las copas de los árboles se extienden como un techo natural que filtra la claridad en pequeños fragmentos dorados que se deslizan entre las ramas. Esos rayos de luz iluminan por momentos el suelo oscuro del bosque, revelando un terreno cubierto de hojas húmedas, ramas caídas y raíces gruesas que serpentean sobre la tierra. La humedad de Cerro Azul es constante. El aire es pesado, cargado de vapor y de aromas intensos. Cada respiración trae consigo el olor profundo de la vegetación viva, mezclada con el aroma más oscuro de la materia orgánica en descomposición. Hojas caídas que se transforman lentamente en tierra. Troncos que se pudren bajo la sombra permanente del bosque. Es un olor fuerte, natural, casi ancestral. En algunos momentos también se percibe el aroma del agua, porque en estas montañas el agua está por todas partes. Las lluvias frecuentes alimentan una red interminable de pequeños ríos y arroyos que atraviesan la selva en silencio. Algunos son apenas corrientes delgadas que serpentean entre las raíces. Otros forman pequeños cauces que descienden entre piedras lisas cubiertas de musgo. Cuando uno camina cerca de ellos, el sonido del agua se vuelve constante. No es un ruido fuerte, sino un murmullo persistente, casi hipnótico, que se mezcla con el resto de los sonidos del bosque. El agua corre lentamente, resbala entre las piedras, rodea troncos caídos, desaparece bajo la vegetación y vuelve a aparecer unos metros más adelante,
formando pequeños remansos donde el líquido parece quedarse detenido por un instante antes de continuar su camino hacia zonas más bajas. Alrededor de estos arroyos la vegetación se vuelve todavía más densa. Helechos gigantes crecen en las orillas. Plantas trepadoras se enredan entre las ramas bajas. Las raíces de los árboles se extienden como tentáculos naturales que penetran en la tierra húmeda buscando la humedad constante. Es un ambiente fresco, sombrío y profundamente silencioso. Pero ese silencio no significa ausencia de vida. Durante el día, la selva de Cerro Azul está llena de actividad. Aves tropicales cruzan el cielo entre los árboles emitiendo llamados agudos. Insectos invisibles producen zumbidos constantes que parecen vibrar en el aire. En ocasiones, el crujido repentino de una rama revela el paso rápido de algún animal que se mueve entre la vegetación. Sin embargo, cuando el sol comienza a descender detrás de las montañas, el ambiente cambia de manera casi inmediata. La luz desaparece rápidamente bajo el techo vegetal. Las sombras se alargan y la selva entra en una fase completamente distinta. La oscuridad de Cerro Azul no es como la oscuridad de una ciudad, porque no hay faroles, no hay edificios iluminados, no hay reflejos artificiales que suavicen la noche. Bajo el dosel de la selva, la negrura puede llegar a ser casi absoluta. Es en ese momento cuando los sonidos nocturnos empiezan a aparecer. Los insectos comienzan su coro persistente. Las ranas emergen cerca de los cuerpos de agua y su croar se mezcla con el murmullo de los arroyos. De vez en cuando, un movimiento repentino entre las hojas revela que algo se ha desplazado entre las sombras. Para alguien que no está acostumbrado a la selva, la sensación puede ser inquietante. El aislamiento se vuelve evidente. En muchas zonas de Cerro Azul, las carreteras desaparecen por completo. Los senderos se transforman en caminos de tierra que pronto se pierden entre la vegetación. Más allá de esos puntos, la única forma de avanzar es caminando entre árboles, apartando ramas mientras el suelo húmedo se hunde ligeramente bajo cada paso. En esos lugares, la señal telefónica deja de existir. No hay ruidos de motores ni voces humanas. Solo queda la selva. Y cuando una persona se encuentra sola en medio de ese entorno, comienza a comprender algo que los habitantes de la región saben desde hace mucho tiempo. La naturaleza aquí no es simple paisaje, es la verdadera dueña del territorio. Cada árbol, cada arroyo y cada rincón del bosque pertenece a un ecosistema que ha existido mucho antes de que los seres humanos construyeran caminos o levantaran casas en la región. Por eso las comunidades cercanas suelen respetar profundamente el entorno. Conocen los ritmos de la selva. Saben cuándo es mejor no internarse demasiado en el bosque. Y también conocen las historias. Relatos que hablan de animales que aparecen cerca de los arroyos durante la noche. Criaturas que algunos describen como deformes o extrañas. Cuerpos que se mueven torpemente entre las piedras húmedas después de fuertes lluvias. Muchas veces esas historias se cuentan con una sonrisa, como simples cuentos de campo que nacen del misterio natural de la selva. Pero en lugares tan aislados como Cerro Azul, incluso los relatos más extraños pueden encontrar un pequeño espacio para la duda. Porque cuando la noche cae sobre las montañas y el bosque se convierte en una masa oscura e impenetrable, resulta fácil imaginar que algo más puede estar escondido entre la vegetación, algo que normalmente permanece oculto, algo que rara vez se deja ver. Y fue precisamente en uno de esos arroyos ocultos entre la selva de Cerro Azul, donde en septiembre de 2009 ocurrió un encuentro que cambiaría la historia de ese lugar. Un encuentro entre cuatro adolescentes
y algo que parecía haber emergido directamente del agua, algo que no lograron reconocer. Los cuatro adolescentes. En las montañas húmedas de Cerro Azul, los días suelen transcurrir con una calma engañosa. Para quienes viven o visitan la zona, el bosque representa aventura, exploración y ese tipo de libertad que solo existe lejos de las ciudades. En septiembre de 2009, un pequeño grupo de adolescentes decidió internarse en uno de los senderos que se alejan de las casas y se pierden entre la vegetación de la montaña. Eran jóvenes curiosos, con esa mezcla de confianza e imprudencia que suele acompañar a la juventud. Para ellos la selva no era una amenaza, era un territorio por descubrir. Desde las colinas cercanas se podía ver cómo la selva descendía en capas verdes hacia zonas más profundas, donde los árboles crecían más juntos y la luz del sol apenas lograba tocar el suelo. Los senderos que cruzaban ese terreno eran irregulares, formados por años de pisadas, lluvias y raíces que emergían de la tierra. Caminar por ahí requería atención constante. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojas resbalosas y pequeños insectos que se movían entre la vegetación baja. Cada paso producía un sonido suave, una mezcla de crujidos y roces contra ramas secas. El aire, como siempre en esa región de Panamá, era cálido y pesado. La humedad se adhería a la piel y hacía que incluso una caminata corta terminara cubriendo el cuerpo de una ligera capa de sudor. Pero los adolescentes no parecían molestos por eso. Se movían con entusiasmo, hablando entre ellos, riendo, apartando ramas con las manos mientras avanzaban cada vez más lejos de las casas cercanas. La intención era simple: explorar. En algún punto del camino comenzaron a escuchar el sonido de agua corriendo. No era un ruido fuerte, sino un murmullo constante que emergía desde una zona más baja del terreno. Sabían lo que significaba. Había un arroyo. En las montañas de Cerro Azul, los arroyos aparecen de manera casi inesperada. Se esconden entre la vegetación hasta que el terreno desciende ligeramente y entonces el agua aparece, deslizándose entre piedras oscuras y raíces expuestas. Los jóvenes decidieron dirigirse hacia ese sonido. Descendieron con cuidado por una pequeña pendiente cubierta de tierra húmeda. Algunas raíces servían como apoyo natural mientras bajaban lentamente hasta llegar al borde del cauce. El arroyo no era ancho, apenas eran unos centímetros que separaban una orilla de la otra. El agua fluía lentamente, transparente en algunas zonas y ligeramente turbia en otras, dependiendo de la cantidad de hojas y sedimentos que arrastrara la corriente. Las piedras del fondo estaban cubiertas por una capa fina de musgo que brillaba bajo la luz tenue que lograba atravesar el techo vegetal del bosque. Alrededor del arroyo, la vegetación era bastante más densa. Helechos grandes se inclinaban hacia el agua. Plantas trepadoras colgaban desde los árboles cercanos, formando cortinas naturales de hojas. El suelo estaba saturado de humedad, y el olor de la tierra mojada era aún más intenso en ese punto. El lugar tenía una atmósfera particular, fresca, sombría y ligeramente inquietante. Sin embargo, para los adolescentes seguía siendo simplemente un lugar interesante dentro de la selva. Se acercaron al borde del agua, observando el movimiento de pequeños insectos sobre la superficie y el lento desplazamiento de la corriente entre las piedras. El sonido del arroyo dominaba el ambiente. El agua chocaba suavemente contra las rocas, produciendo un ritmo constante que se mezclaba con el zumbido lejano de los insectos del bosque. Durante algunos minutos, nada ocurrió. Los jóvenes caminaban a lo largo de la orilla, observando el cauce, buscando tal vez algún pez o algún animal pequeño que pudiera aparecer entre las sombras del agua.
Fue entonces cuando uno de ellos se detuvo. Había visto algo. Al principio fue apenas un movimiento, un pequeño desplazamiento en la superficie del agua, cerca de una zona donde las piedras formaban una especie de remanso natural. El agua ahí era más oscura, más profunda que en el resto del arroyo. Uno de los adolescentes señaló hacia ese punto. Los demás se acercaron lentamente. Todos miraban en la misma dirección. Durante unos segundos seguía sin ocurrir nada. El agua continuaba moviéndose con la misma calma de siempre. Pero entonces algo volvió a moverse. No fue un simple remolino ni el paso de un pez pequeño. Fue un movimiento más grande, más lento, como si algo estuviera desplazándose bajo la superficie. La inquietud apareció de inmediato. Uno de los jóvenes pensó que podría tratarse de un animal atrapado en el agua. Tal vez un perro arrastrado por la corriente o algún otro animal que había caído al arroyo. Esa posibilidad parecía bastante razonable. En la selva los animales suelen aparecer en los lugares más inesperados. Pero había algo extraño. El movimiento no se parecía al de un animal nadando. Era torpe, irregular, como si aquello que estaba dentro del agua tuviera dificultades para moverse. Los adolescentes comenzaron a acercarse un poco más. El borde del arroyo era resbaloso y las raíces de los árboles sobresalían del suelo como obstáculos naturales. Aún así, avanzaron lentamente, tratando de ver con mayor claridad qué era lo que estaba produciendo ese movimiento. La corriente del arroyo parecía agitarse ligeramente. Pequeñas ondas se extendieron desde el centro del remanso hasta las orillas. El aire se volvió más tenso. Algo estaba ahí, algo que todavía no podían distinguir con claridad. Uno de los jóvenes tomó una rama larga del suelo y la extendió hacia el agua, intentando tocar aquello que se movía bajo la superficie. La punta de la rama apenas rozó el agua. En ese instante la superficie se agitó con mayor fuerza. Una forma oscura se desplazó bajo el agua y luego comenzó a elevarse lentamente. Los adolescentes retrocedieron un paso casi al mismo tiempo. El agua se separó alrededor de aquella forma que emergía desde el fondo del arroyo. Primero apareció algo que parecía una cabeza redondeada, cubierta por una piel grisácea que brillaba bajo la humedad. Después comenzaron a distinguirse extremidades largas, delgadas, moviéndose con una lentitud inquietante. Durante unos segundos, nadie dijo una palabra. El sonido del arroyo continuaba fluyendo, pero todo lo demás parecía haberse detenido. La criatura, o lo que fuera aquello, seguía levantándose desde el agua. Su cuerpo parecía torcido, irregular, como si no estuviera completamente adaptado para sostenerse fuera de la corriente. Los adolescentes se miraron uno a otro. En sus rostros ya no había curiosidad, había miedo, porque lo que estaba emergiendo frente a ellos no se parecía a ningún animal que hubieran visto antes. Y en ese momento comprendieron algo inquietante. Aquello que se movía en el arroyo no era simplemente un animal atrapado en el agua, era algo completamente desconocido. La aparición. El agua del arroyo volvió a moverse. Durante unos segundos, el único sonido en aquel rincón de Cerro Azul fue el murmullo constante de la corriente deslizándose entre las piedras. Pero ahora había algo más, un movimiento irregular bajo la superficie, como si algo estuviera luchando por incorporarse desde el fondo oscuro del agua.
Los 4 adolescentes permanecían inmóviles en la orilla. Ninguno hablaba. Ninguno se atrevía a acercarse más. La superficie del arroyo comenzó a agitarse ligeramente, formando círculos concéntricos que se expandían lentamente hasta tocar las raíces y las piedras de la orilla. Pequeñas hojas secas que flotaban sobre el agua comenzaron a desplazarse hacia los bordes. Y entonces ocurrió. Algo emergió. Primero apareció una forma redondeada apenas visible bajo el agua turbia. Lentamente comenzó a elevarse hasta romper la superficie con un sonido húmedo y pesado. El líquido se deslizó sobre aquella masa gris que parecía carecer de pelo o escamas. Uno de los adolescentes contuvo la respiración. Lo que estaba frente a ellos no se parecía a ningún animal que hubieran visto antes. La cabeza de la criatura era grande en proporción a su cuerpo. No tenía el aspecto definido de un mamífero común, ni la estructura clara de un reptil. Su superficie era lisa, húmeda, como si la piel hubiera permanecido sumergida durante mucho tiempo. Algo así como la piel de un delfín. El agua se seguía escurriendo lentamente por su cuerpo. Al levantarse un poco más, comenzaron a verse las extremidades. Eran largas, demasiado largas. Los brazos, si es que podían llamarse así, se extendían hacia adelante con una forma irregular, terminando en algo que parecía una especie de manos deformadas. Los dedos eran delgados, torcidos, y se movían con una lentitud inquietante mientras la criatura trataba de sostenerse sobre las piedras del arroyo. El movimiento era torpe, inestable, como si aquella cosa no estuviera acostumbrada a moverse fuera del agua. Uno de los jóvenes dio un paso atrás. El sonido de sus zapatos sobre las hojas húmedas resonó en el silencio del bosque. Y entonces la criatura reaccionó. Su cabeza giró lentamente hacia ellos. Ese movimiento fue suficiente para que los 4 jóvenes sintieran un escalofrío recorrerles la espalda. Porque el rostro, si es que aquello podía llamarse rostro, era extraño. No tenía el aspecto reconocible de ningún animal de la selva. No había hocico definido, ni ojos prominentes como los de un anfibio. Era más bien una superficie irregular donde apenas se distinguían cavidades oscuras que parecían observarlos. El aire se volvió pesado. La humedad de la selva parecía haberse concentrado en ese pequeño espacio alrededor del arroyo. Durante unos segundos, nadie se movió. Los adolescentes se miraron entre sí, tratando de entender lo que estaban viendo. Sus mentes buscaban comparaciones, algo familiar que pudiera explicar la presencia de esa criatura frente a ellos. Un mono, un perro, algún animal enfermo, pero nada encajaba. El cuerpo de la criatura continuó elevándose lentamente fuera del agua. Sus piernas eran delgadas y torcidas y parecía tener dificultad para sostener su propio peso. Al intentar incorporarse, resbaló ligeramente sobre las piedras húmedas del arroyo. El sonido de su cuerpo contra la roca fue suave pero inquietante. Uno de los jóvenes murmuró algo en voz baja. Los demás apenas lo escucharon. Sus ojos estaban fijos en aquella figura gris que se movía frente a ellos con una lentitud casi antinatural. La criatura dio un pequeño paso. Fue un movimiento corto, vacilante, como si cada parte de su cuerpo tuviera que recordar cómo desplazarse sobre tierra firme. Sus extremidades se movían de manera irregular, produciendo un sonido húmedo cada vez que tocaba las piedras cubiertas de musgo. El olor también comenzó a cambiar. Al principio nadie lo notó, pero poco a poco un aroma extraño empezó a mezclarse con el olor natural de la selva. No era exactamente el olor de un animal muerto ni el de vegetación podrida. Era algo distinto.
un olor débilmente metálico mezclado con la humedad del agua estancada. Los adolescentes lo percibieron casi al mismo tiempo. Uno de ellos llevó instintivamente una mano a la nariz. La criatura seguía moviéndose. Su cabeza giraba lentamente de un lado a otro, como si estuviera intentando orientarse o comprender dónde se encontraba. Las cavidades oscuras de su rostro parecían recorrer el entorno con movimientos lentos y confusos. Entonces levantó uno de sus brazos. El gesto fue lento, casi frágil. Los dedos delgados se extendieron en el aire húmedo mientras la criatura parecía intentar alcanzar algo invisible frente a ella. Ese movimiento fue suficiente. El miedo que hasta ese momento había permanecido contenido comenzó a expandirse entre los adolescentes. No era un miedo repentino ni explosivo, era algo más profundo. Una sensación que nacía de la certeza de que aquello que tenían enfrente a ellos no pertenecía a ningún lugar conocido de la selva. Uno de los jóvenes retrocedió otro paso. Otro hizo exactamente lo mismo, pero ninguno se atrevía a correr todavía. La curiosidad seguía luchando contra el miedo. El arroyo continuaba murmurando a sus pies. Las hojas se movían ligeramente con la brisa que descendía entre los árboles. Y en medio de ese escenario húmedo y silencioso, la criatura terminó de incorporarse fuera del agua. Su cuerpo completo quedó expuesto bajo la tenue luz que se filtraba entre las ramas. Era más pequeño de lo que habían imaginado al principio, pero su forma resultaba aún más extraña ahora que podían verla por completo. Las proporciones no parecían correctas. Las extremidades eran demasiado largas para un cuerpo tan delgado. La cabeza era demasiado grande para el cuello estrecho que la sostenía. Su piel, de un tono grisáceo pálido, brillaba con una textura húmeda que reflejaba la luz de manera irregular. La criatura dio otro paso, esta vez un poco más firme. Los dedos de sus extremidades tocaron la tierra húmeda de la orilla. Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Y fue en ese instante cuando los adolescentes comprendieron algo que ninguno de ellos quería admitir en voz alta. Aquello que tenían frente a ellos no se parecía a nada que hubieran visto en su vida. No era un animal común. No era una especie que pudieran reconocer. Y en ese momento, el miedo dejó de ser una simple inquietud. Se convirtió en una decisión que cambiaría el curso de aquella noche. Porque cuando el ser humano se enfrenta a algo que no entiende, la reacción más antigua y primitiva suele ser siempre la misma: atacar. El cuerpo extraño. El miedo, cuando aparece de golpe en un lugar aislado, no siempre deja espacio para pensar. En el pequeño arroyo escondido entre la vegetación de Cerro Azul, los cuatro adolescentes ya no veían solamente a una criatura desconocida emergiendo del agua. Lo que tenían enfrente era algo que desafiaba completamente lo que su mente esperaba encontrar en la selva. Y cuando el ser humano no logra comprender lo que ve, el instinto suele tomar el control. Los primeros movimientos fueron torpes, impulsivos. Uno de los jóvenes tomó un palo grueso que había caído cerca del arroyo. Otro recogió una rama más corta del suelo. El tercero buscó una piedra entre las raíces húmedas, mientras el cuarto retrocedía unos pasos, mirando con incredulidad aquella figura gris que acababa de salir del agua. La criatura seguía moviéndose lentamente. Sus extremidades largas se estiraban hacia adelante, como si intentara avanzar por la orilla del arroyo. Cada movimiento era irregular, torpe, como si su cuerpo no estuviera completamente preparado para moverse sobre la tierra. El primero en atacar levantó el palo y lo dejó caer con fuerza. El golpe resonó en el silencio de la selva.
La criatura reaccionó con un movimiento brusco, girando su cuerpo de forma descoordinada mientras trataba de mantenerse en pie sobre las piedras húmedas. El sonido del impacto se mezcló con el murmullo del agua y el crujido de las hojas bajo los pies de los adolescentes. El segundo golpe llegó casi inmediatamente, y después el otro. Los jóvenes actuaban movidos por una mezcla de miedo, adrenalina y desconcierto. Cada golpe parecía más desesperado que el anterior, como si quisieran asegurarse de que aquello que tenían frente a ellos dejara de moverse. Y la criatura cayó. Su cuerpo resbaló desde las piedras del arroyo hasta quedar tendido parcialmente sobre la tierra húmeda de la orilla. Durante unos segundos, nadie volvió a moverse. El aire parecía haberse vuelto más denso. El olor metálico que había aparecido momentos antes seguía flotando en el ambiente, mezclándose con el aroma de la vegetación mojada. Los adolescentes observaban el cuerpo con cautela. Uno de ellos se acercó un poco más, todavía sosteniendo la rama con ambas manos, preparado para reaccionar si la criatura volvía a moverse, pero no lo hizo. El cuerpo permanecía inmóvil. El agua del arroyo continuaba fluyendo lentamente a pocos centímetros de donde estaba tendido. Fue entonces cuando pudieron observarlo con mayor claridad. Años después, las fotografías que tomaron en ese momento recorrerían Internet y generarían innumerables teorías. Pero en ese instante, para los jóvenes, lo que tenían enfrente era simplemente un cuerpo extraño, algo que no lograban identificar. La cabeza era lo primero que llamaba la atención. Era demasiado grande en relación con el resto del cuerpo. Era muy redonda, con una forma que recordaba vagamente a la de algunos anfibios, aunque sin coincidir realmente con ninguno. La piel parecía completamente lisa, sin pelos, sin escamas visibles, y tenía un tono gris pálido que se oscurecía ligeramente en algunas zonas. El agua del arroyo todavía goteaba desde la superficie de su cabeza. La luz que se filtraba entre los árboles hacía que aquella piel húmeda reflejara pequeños destellos irregulares. Las cavidades donde se encontraban los ojos eran difíciles de distinguir con claridad. No parecían tener la forma típica de los animales que los adolescentes conocían. En lugar de globos oculares prominentes, lo que se veía eran hendiduras oscuras que daban al rostro una apariencia todavía más inquietante. El cuello era corto, muy corto, casi inexistente. La cabeza parecía unirse directamente al torso de manera abrupta, como si la estructura ósea de la criatura fuera completamente distinta a la de los animales comunes. Luego estaban las extremidades. Los brazos eran largos, demasiado largos para un cuerpo tan pequeño. Se extendían hacia los lados con una forma irregular, terminando en algo que se asemejaba a manos deformadas. Los dedos eran delgados, alargados y ligeramente curvos, como si hubieran sido diseñados para agarrarse a superficies resbalosas. Uno de los adolescentes movió cuidadosamente uno de los brazos con la punta de la rama. El miembro se desplazó con facilidad, revelando que el cuerpo era ligero, sorprendentemente ligero. Las piernas presentaban la misma apariencia desproporcionada. Eran largas, estrechas y estaban dobladas en ángulos poco naturales, como si las articulaciones no funcionaran de la misma manera que en otros animales. La piel en esas zonas también era lisa y gris, aunque en algunos puntos parecía arrugada, como si hubiera permanecido sumergida en agua durante demasiado tiempo. El torso era delgado, casi frágil. Las costillas parecían insinuarse bajo la piel, creando pequeñas irregularidades en la superficie del cuerpo.
No se observaba una musculatura clara ni una estructura fuerte como la de los animales que normalmente habitan la selva. Todo en aquella criatura transmitía una sensación rara: deformidad, fragilidad, desproporcionado y al mismo tiempo algo profundamente inquietante. Uno de los jóvenes sacó su cámara. No era un equipo profesional, era una camarita simple de las que muchos adolescentes llevaban consigo en aquella época, pero funcionaba. Y lo que estaba frente a ellos parecía demasiado extraño como para no registrarlo. Se acercaron un poquito más. Uno de ellos levantó ligeramente el cuerpo con un palo para observar mejor la parte inferior. Otro se inclinó para tomar la fotografía desde arriba. El obturador hizo un pequeño clic, luego otro y otro más. Las imágenes capturaron el cuerpo desde distintos ángulos: la cabeza grande y redondeada, las extremidades largas extendidas sobre la tierra húmeda, la piel gris brillante bajo la luz filtrada de la selva. En ese momento los adolescentes aún no sabían que aquellas fotografías terminarían circulando por foros, por redes y páginas de todo el mundo. Para ellos lo único claro era una cosa: la criatura que tenían frente a ellos no se parecía a nada que hubieran visto antes. No era un mono, no era un perro, no era un animal común de la selva de Panamá. Era algo distinto, algo extraño, algo que parecía completamente fuera de lugar en aquel arroyo escondido entre la vegetación de Cerro Azul. Y aunque en ese momento todavía no lo sabían, aquel cuerpo extraño estaba a punto de convertirse en uno de los misterios más inquietantes que circularían por Internet en los años siguientes. Porque una vez que las fotografías abandonaron la selva, millones de personas comenzarían a hacerse la misma pregunta: ¿qué era realmente aquella criatura? El ataque. El momento en el que el miedo se transforma en acción suele ocurrir bastante rápido. En aquel arroyo oculto entre la vegetación de Cerro Azul, los cuatro adolescentes pues ya no estaban enfrente de un simple movimiento en el agua ni ante la sombra incierta entre las piedras. Lo que tenían delante era una criatura desconocida, un ser cuya apariencia no encajaba con ningún animal que hubieran visto antes en la selva. Y en ese instante, la reacción más antigua del ser humano comenzó a imponerse, que es el instinto de supervivencia o el instinto de defensa. Nadie dio una orden, nadie tomó la decisión de manera consciente, simplemente ocurrió. Uno de los jóvenes fue el primero de reaccionar. Su mirada pasó rápidamente del cuerpo húmedo de la criatura a una rama gruesa que descansaba cerca de sus pies. La tomó con ambas manos, levantándola como si fuera una especie improvisada de lanza o bastón. Los otros tres lo miraron durante un segundo, y ese segundo fue suficiente. El segundo chavo recogió una piedra grande del suelo. El tercero tomó un palo más corto, todavía húmedo por la lluvia reciente. Y el cuarto simplemente retrocedió unos pasos, observando con los ojos muy abiertos la escena que estaba a punto de desarrollarse. La criatura, mientras tanto, seguía intentando moverse. Sus extremidades largas se extendían hacia adelante de manera torpe, buscando apoyo sobre las piedras resbalosas del arroyo. Cada movimiento parecía exigirle un esfuerzo enorme, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a desplazarse fuera del agua. Su cabeza giró lentamente. Las cavidades oscuras de su rostro parecían recorrer el entorno sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Entonces llegó el primer golpe. El palo descendió con fuerza. El sonido seco del impacto resonó en el aire húmedo del bosque. La criatura reaccionó de inmediato. Su cuerpo se contrajo bruscamente y sus extremidades se agitaron en un movimiento desordenado que levantó pequeñas salpicaduras de agua alrededor de las piedras. El segundo golpe llegó apenas un instante después. Esta vez fue la piedra. Golpeó el costado del cuerpo con un ruido sordo.
Los adolescentes ya no pensaban con claridad. Sus movimientos estaban guiados por la adrenalina, por ese impulso primitivo que aparece cuando el miedo toma el control del cuerpo. Otro golpe y otro más. Las ramas se levantaban y descendían una y otra vez, mientras el cuerpo gris de la criatura intentaba reaccionar torciéndose sobre las piedras húmedas. El arroyo seguía murmurando a pocos centímetros de distancia. El agua continuaba su curso natural, indiferente a lo que estaba ocurriendo en la orilla. Uno de los jóvenes gritó algo que ninguno de los otros dos logró entender. Tal vez una advertencia, tal vez un grito de miedo, tal vez simplemente una descarga de la tensión que se había acumulado en su cuerpo. La criatura trató de incorporarse. Por un momento pareció lograrlo. Sus extremidades se apoyaron sobre las piedras, levantando su torso del suelo en un intento torpe de sostenerse. Pero otro golpe cayó sobre su cuerpo, y luego otro. La piel gris comenzó a mancharse con tierra húmeda y pequeñas hojas que se pegaban a su superficie resbalosa. Los movimientos de la criatura se volvieron cada vez más débiles, más lentos. Sus brazos largos se movían ahora con dificultad, como si el peso del propio cuerpo se hubiera vuelto demasiado para sostenerlo. Uno de los adolescentes dejó caer su palo por un momento, respirando con dificultad. El aire húmedo de la selva parecía haberse vuelto más pesado de lo normal. Pero los otros seguían golpeando. Cada impacto producía un sonido distinto. La madera contra la piel, la piedra contra el suelo, el agua salpicando alrededor de las rocas. Y entonces, de repente, todo terminó. La criatura dejó de moverse. Su cuerpo se desplomó sobre la tierra húmeda de la orilla, con una de sus extremidades todavía extendida hacia el arroyo. El agua continuaba deslizándose lentamente junto a su brazo, empujando pequeñas hojas secas que flotaban sobre la superficie. Durante unos segundos nadie habló. Los adolescentes permanecían de pie alrededor del cuerpo, respirando con rapidez, todavía sosteniendo los palos y las piedras con las que habían atacado. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos de la selva parecían haberse detenido por un momento. Uno de los jóvenes dio un paso hacia atrás. Otro dejó caer la piedra que todavía sostenía. El objeto golpeó el suelo con un sonido apagado. La adrenalina comenzaba a disiparse, y en su lugar apareció otra sensación, algo más pesado, más incómodo: la duda. Uno de los jóvenes se acercó lentamente al cuerpo, extendió la punta del palo y empujó suavemente uno de los brazos largos de la criatura. No hubo reacción. El miembro se movió con facilidad, revelando lo ligero que era el cuerpo. Otro joven más se inclinó un poco, observando la cabeza grande y redondeada que ahora descansaba de lado sobre la tierra húmeda. La piel gris todavía brillaba ligeramente bajo la luz. Y esta luz se filtraba y descendía entre las hojas del bosque. Era muy raro. El arroyo seguía corriendo. El sonido del agua parecía mucho más fuerte ahora, como si el bosque hubiera recuperado lentamente su ritmo natural. Pero los 4 adolescentes ya no sentían la misma seguridad que tenían al llegar al lugar. La emoción inicial de la exploración había desaparecido, pero por completo. En su lugar quedaba una sensación extraña, una mezcla de miedo y algo parecido a la culpa. Nadie dijo la palabra en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. ¿Qué acababan de hacer? El cuerpo de la criatura permanecía inmóvil entre las raíces húmedas del arroyo. Sus extremidades largas estaban extendidas en ángulos irregulares, como si hubieran quedado congeladas en medio de un último intento de movimiento. Los adolescentes se volvieron a mirar entre sí. Ninguno sabía qué hacer ahora. El miedo que los había llevado a atacar
comenzaba a transformarse en otra cosa, una inquietud más profunda, porque en ese momento una pregunta empezó a surgir lentamente en sus mentes. Una pregunta que ninguno de ellos había considerado mientras golpeaban desesperadamente a la criatura. ¿Qué era exactamente lo que acababan de matar? Y lo más inquietante de todo, ¿estaban realmente seguros de que aquello estaba muerto? Las fotografías que recorrieron el mundo. Durante varios minutos después del ataque, los 4 adolescentes permanecieron alrededor del cuerpo sin saber exactamente qué hacer. El arroyo seguía fluyendo con su ritmo constante en aquel rincón húmedo de Cerro Azul. El sonido del agua contra las piedras parecía haber recuperado la calma natural del bosque, como si la selva intentara borrar lo ocurrido unos instantes antes. Pero para los jóvenes nada volvía a sentirse normal. El cuerpo gris seguía tendido sobre la tierra húmeda. Una de sus extremidades largas tocaba casi el agua del arroyo. La piel lisa reflejaba pequeños destellos de luz que atravesaban el techo de hojas del bosque. Cada cierto tiempo, una gota caía sobre las ramas superiores y golpeaba suavemente el cuerpo inmóvil. Uno de los adolescentes fue el primero en romper el silencio. No lo hizo con palabras, lo hizo sacando una cámara. En 2009, como ya les decía, muchos jóvenes llevaban esas pequeñas cámaras digitales consigo. No eran dispositivos realmente profesionales ni tenían una calidad extraordinaria, pero vaya, permitían capturar imágenes de manera rápida y sencilla. Y lo que tenían frente a ellos parecía demasiado extraño como para poder ignorarlo. El muchacho levantó la cámara con las manos todavía ligeramente temblorosas. Durante unos segundos dudó, como si todavía no estuviera completamente seguro de querer registrar aquello. Pero finalmente presionó el botón. El obturador hizo clic. La primera fotografía capturó el cuerpo completo de la criatura desde cierta distancia. La imagen mostraba la figura gris extendida sobre la tierra, con el arroyo corriendo a un lado y las raíces de los árboles formando una especie de marco natural alrededor de la escena. Otro de los adolescentes se acercó un poco más. «Tómale otra», murmuró. La cámara volvió a sonar. Esta vez la imagen estaba más cerca. La cabeza redondeada ocupaba una mayor parte del encuadre. La piel lisa, arrugada en algunas zonas, brillaba bajo la luz irregular que atravesaba la vegetación. Uno de los jóvenes levantó ligeramente una de las extremidades con un palo, y la criatura no reaccionó. El tercer disparo de la cámara capturó justamente ese momento. El brazo largo, los dedos largos y pues torcidos, deformes. Vaya, el cuerpo pequeño que parecía desproporcionado frente a esas extremidades descomunalmente largas. Los adolescentes comenzaron a tomar más y más fotos, desde diferentes ángulos, de cerca, de lejos, de lado, de frente, por detrás. Algunas imágenes mostraban el rostro de la criatura con mayor detalle. Otras se enfocaban en el cuerpo completo tendido sobre la tierra oscura del arroyo. En ese momento ninguno de ellos pensó en Internet. Realmente no pensaban en noticias, ni en la fama, ni tampoco en un misterio. Solo querían registrar lo que habían visto. Tal vez para mostrárselo a los demás amigos o a su familia después. Tal vez para analizarlas e intentar comprender qué estaba pasando y qué fue lo que encontraron. Finalmente guardaron su cámara. El silencio volvió a instalarse entre ellos. El cuerpo seguía ahí. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, todos comenzaban a sentir que permanecer demasiado tiempo en ese lugar no era buena idea. El bosque parecía más oscuro ahora, más cerrado, más silencioso. Así que decidieron marcharse.
Cuando abandonaron el arroyo, el cuerpo gris quedó atrás, inmóvil entre las raíces húmedas y las piedras cubiertas de musgo. Pero las fotografías viajaron con ellos. En las horas siguientes, aquellas imágenes comenzaron a circular entre amigos y conocidos. Primero como una simple curiosidad, algo extraño que un grupo de adolescentes aseguraba haber encontrado en la selva cercana. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. Algunos pensaron que se trataba de una broma. Otros creyeron que era simplemente un animal muerto deformado por el agua. Pero las imágenes seguían circulando. Cada vez más personas las veían. Poco a poco comenzaron a aparecer en foros de internet, en blogs dedicados al misterio, en páginas donde los usuarios compartían fotos extrañas o inexplicables. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Qué era esa criatura? ¿Dónde había sido encontrada? ¿Era real? ¿Era un montaje? Por ahí alguien mencionó el lugar donde supuestamente había ocurrido el encuentro, las montañas de Cerro Azul al este de Ciudad de Panamá. Ese dato fue suficiente para que la historia comenzara a crecer. Y en pocos días las fotografías pues ya no eran solo un tema de conversación local. Sitios web dedicados a fenómenos extraños comenzaron a publicar las imágenes acompañadas de titulares inquietantes. Criatura desconocida encontrada en Panamá. Posible ser extraterrestre hallado en la selva. Extraño cuerpo descubierto por adolescentes en Cerro Azul. Las teorías obviamente aparecieron de inmediato. Algunas personas aseguraban que se trataba de una especie desconocida de animal que había salido del agua. Otros insistían en que la criatura tenía rasgos demasiado extraños para pertenecer a cualquier especie terrestre. El término comenzó a repetirse una y otra vez. El alien de Panamá. La historia se expandía rápidamente. Las imágenes eran perturbadoras. Mostraban una figura pequeña, de piel gris, con una cabeza grande y extremidades largas, que no coincidían con la apariencia de ningún animal común. Para muchos observadores aquello parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción. Los medios de comunicación pronto comenzaron a interesarse. Programas de televisión, páginas de noticias y hasta estaciones de radio comenzaron a hablar del caso. Las fotografías aparecieron en pantallas de todo el mundo mientras expertos y comentaristas intentaban analizar lo que estaban viendo. Algunos científicos sugirieron que podría tratarse del cadáver de un animal conocido que había sufrido descomposición en el agua. Otros pensaban que la deformación del cuerpo podía deberse a la acción de bacterias, hongos o procesos naturales de deterioro. Pero ninguna explicación parecía convencer completamente a quienes observaban las imágenes. Había algo en la apariencia de la criatura que resultaba profundamente inquietante. Algo que hacía difícil aceptar una explicación tan simple. Mientras tanto, en la selva de Panamá, el arroyo donde todo había ocurrido continuaba fluyendo con la misma tranquilidad de siempre. Las piedras seguían cubiertas de musgo. Las hojas caían lentamente desde los árboles. La selva respiraba con su ritmo natural. Pero las fotografías ya habían abandonado ese lugar. Y ahora millones de personas en todo el mundo miraban la misma imagen, haciéndose la misma pregunta. Si aquello no era un animal conocido, entonces, ¿qué era realmente lo que aquellos adolescentes habían encontrado en el arroyo de Cerro Azul? La explicación científica y los detalles extraños. Pues bien, como les decía, las fotografías ya circulaban por todo el mundo. Miles de personas observaban aquellas imágenes en sus pantallas intentando descifrar lo que veían.
En los foros, en las páginas de misterio y los programas de tele, se repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué era exactamente la criatura encontrada en las montañas de Cerro Azul al este de Ciudad de Panamá? Las teorías, por supuesto, comenzaron a multiplicarse rápidamente. Algunas eran extravagantes, otras intentaban apoyarse más en argumentos un poco más racionales. Pero tarde o temprano el caso llamó la atención de personas que trabajaban en el campo de la biología y la zoología. Ellos observaron las mismas fotografías, las ampliaron, analizaron la forma del cuerpo, la estructura de las extremidades, la textura de la piel gris que parecía tipo delfín, como si fuera un animal acuático, o por lo menos eso es lo que parecía en las fotografías. Y poco a poco comenzó a surgir una explicación que parecía mucho más probable que cualquier teoría extraterrestre. Según varios especialistas, el cuerpo podía pertenecer a un animal conocido de la región, un perezoso. En las selvas tropicales de Panamá, los perezosos forman parte del ecosistema natural. Son animalitos que viven en lo alto de los árboles. Se mueven lentamente entre las ramas mientras se alimentan de hojas. Normalmente pasan casi toda su vida suspendidos en la vegetación. Pero en ocasiones, algunos de estos animalitos se pueden caer de los árboles. Las tormentas fuertes, las ramas rotas o incluso enfermedades pueden provocar que un perezoso termine en el suelo o incluso en el agua. Los biólogos que analizaron las fotografías comenzaron a notar ciertos detalles que parecían coincidir con esa posibilidad. Por ejemplo, la forma general del cuerpo, la posición de las extremidades, la estructura ósea que parecía insinuarse bajo la piel. Todo eso podía corresponder a un perezoso. Pero entonces apareció el primer elemento inquietante: el agua. Según el relato de los adolescentes, el cuerpo había estado dentro del arroyo durante algún tiempo antes de ser encontrado. El animal aparentemente emergió del agua o estaba parcialmente sumergido cuando lo descubrieron. Ese detalle resulta importante. Cuando el cuerpo de un mamífero permanece sumergido durante horas o incluso días, comienzan a ocurrir cambios muy particulares en su apariencia. El pelaje puede desprenderse, la piel puede hincharse, estirarse o arrugarse. Los tejidos blandos comienzan a transformarse bajo la acción del agua. Las bacterias y los microorganismos presentes en el entorno ayudan a esto. Ese proceso puede alterar profundamente la apariencia de un animal. En algunos casos, incluso pueden hacerlo casi irreconocible. Pues bien, varios especialistas señalaron que el cuerpo que aparecía en las fotografías mostraba signos compatibles con ese tipo de proceso. La piel lisa y gris que tanto había llamado la atención podría ser el resultado de la pérdida de pelaje tras permanecer sumergido. La cabeza, aparentemente redondeada, también podía explicarse por la descomposición de los tejidos blandos. Para muchos investigadores, la conclusión parecía clara. El llamado alien de Panamá probablemente era simplemente el cadáver de un perezoso que había permanecido en el agua durante suficiente tiempo como para deformar su apariencia original. Sin embargo, la historia no terminó ahí, porque cuando otros analistas comenzaron a estudiar las imágenes con bastante más detalle, algunos elementos no parecían encajar del todo con esa explicación. Y uno de esos detalles se volvió especialmente famoso: la fotografía más analizada.
Entre todas las imágenes tomadas por los chavos, hubo una que capturó la atención de numerosos investigadores. En ella, el cuerpo aparecía completamente extendido sobre la tierra húmeda del arroyo. Las extremidades largas estaban claramente visibles. Y fue precisamente ahí donde algunos expertos comenzaron a notar algo extraño: las proporciones. En un perezoso, las extremidades delanteras suelen ser mucho más largas que las traseras, pero mantienen ciertas proporciones características que permiten identificar fácilmente al animal, incluso en estados avanzados de descomposición. Pero en aquella fotografía, algunos investigadores afirmaban que las proporciones parecían ligeramente distintas. Los brazos se veían excesivamente largos. Las manos parecían tener una forma inusual y la estructura general del cuerpo no coincidía perfectamente con la anatomía típica de un perezoso. No todos los expertos estuvieron de acuerdo con esa observación. Muchos señalaron que los procesos de descomposición, hinchamiento de tejidos y deformación causada por el agua pueden alterar de manera significativa las proporciones visibles del cuerpo. Pero la duda ya había quedado sembrada. Y entonces apareció el tercer elemento inquietante del caso. El cuerpo desapareció, porque en los días posteriores a la difusión de las fotografías, muchas personas comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con la criatura. Si realmente se trataba de un animal muerto, lo lógico habría sido que las autoridades o algún grupo de investigadores hubiera recuperado el cadáver para analizarlo. Pero eso nunca ocurrió. No hubo un análisis oficial, no hubo una autopsia, no hubo estudio científico del cuerpo. Según algunas versiones, el cadáver fue abandonado en el lugar y posteriormente arrastrado por el agua del arroyo. Otras historias aseguran que el cuerpo fue retirado por animales carroñeros que habitan en la selva. También existieron rumores de que alguien pudo haberlo enterrado o movido del lugar antes de que los investigadores llegaran. La realidad es que nunca se confirmó qué ocurrió exactamente. El cuerpo simplemente dejó de estar ahí, y sin el cadáver, cualquier intento de resolver el misterio, pues se volvió mucho más difícil. Las fotografías continuaron circulando. Las teorías siguieron multiplicándose. Algunos aceptaron la explicación del perezoso. Otros continuaron creyendo que la criatura tenía características demasiado extrañas para pertenecer a un animal conocido. Pero una cosa quedó clara para todos. Aquel encuentro, ocurrido en un arroyo oculto de Cerro Azul, había dejado algo más que un simple susto para 4 adolescentes. Había dejado un misterio. Un caso en el que la ciencia ofrecía una posible respuesta, pero donde ciertos detalles seguían provocando preguntas. Y en historias como esta, a veces lo más inquietante no es lo que sabemos, sino aquello que nunca llegamos a comprobar. El misterio que quedó. Pues bien, con el paso de los días, la historia comenzó a transformarse. Lo que había iniciado como un encuentro extraño en un arroyo escondido de Cerro Azul se convirtió rápidamente en un fenómeno que cruzó fronteras. Las fotografías seguían circulando por internet, apareciendo una y otra vez en foros, páginas de noticias y programas dedicados a lo inexplicable. Pero mientras el resto del mundo discutía teorías frente a una pantalla, en la zona donde todo había ocurrido, la situación era muy distinta. Los 4 adolescentes que habían encontrado a la criatura regresaron a su vida cotidiana. Al principio la historia comenzó a difundirse entre vecinos y conocidos cercanos. Como suele ocurrir en comunidades pequeñas, la noticia viajó rápido.
La gente hablaba del asunto en las tiendas, en reuniones familiares, en conversaciones casuales entre quienes conocían bien las montañas al este de la ciudad de Panamá. Muchos reaccionaron con incredulidad, otros con curiosidad. Algunos simplemente pensaron que los jóvenes habían encontrado un animal muerto en mal estado y que el miedo había exagerado lo que realmente había ocurrido. Pero también hubo quienes escucharon la historia con una expresión distinta, con cierta inquietud. En zonas rurales o montañosas, las personas suelen tener una relación más cercana con la naturaleza. Conocen a los animales que viven en la región. Saben identificar sonidos nocturnos y reconocen rastros que otros pasarían por alto. Por eso, para algunos habitantes de la zona, las fotografías no resultaban fáciles de explicar. El cuerpo que aparecía en las imágenes no parecía corresponder claramente con ninguno de los animales que normalmente habitan la selva de Panamá. Las conversaciones comenzaron a dividirse. Unos defendían la explicación científica del perezoso, pero otros no estaban tan convencidos. Con el paso de las semanas, periodistas y curiosos comenzaron a interesarse por el lugar exacto donde había ocurrido el encuentro. Algunas personas intentaron localizar el arroyo donde los adolescentes aseguraban haber encontrado a la criatura. Pero el problema era evidente. La selva de Cerro Azul no es un lugar fácil de recorrer. Los senderos desaparecen rápidamente entre la vegetación. Los arroyos cambian de forma después de lluvias fuertes. Las raíces, las rocas y las pendientes hacen que cada tramo del bosque parezca diferente al anterior. Encontrar un punto específico dentro de ese laberinto natural no es cosa sencilla. Cuando algunos curiosos finalmente lograron acercarse a la zona general donde se decía que había ocurrido el hallazgo, el cuerpo ya no estaba ahí, había desaparecido. Ese detalle se convirtió en uno de los aspectos más inquietantes del caso. Si realmente se trataba del cadáver de un animal común, alguien podría haberlo recuperado para analizarlo. Incluso en zonas remotas, cuando aparece un animal extraño o una posible especie desconocida, los científicos suelen intentar obtener el cuerpo para estudiarlo. Pero en este caso, nunca ocurrió. No hubo recuperación oficial, no hubo laboratorio, no hubo autopsia. El cuerpo simplemente dejó de existir para cualquier intento de investigación seria. Algunas personas sugirieron que el agua del arroyo pudo haberlo arrastrado corriente abajo. En regiones montañosas, las lluvias pueden hacer crecer rápidamente el caudal de los ríos y mover objetos con bastante facilidad. Otros pensaban que los animales carroñeros de la selva podían haberlo devorado en poco tiempo. La selva tropical es extremadamente eficiente cuando se trata de reciclar materia orgánica. Un cuerpo abandonado puede desaparecer en cuestión de días. Sin embargo, el hecho de que nadie pudiera examinarlo dejó una sensación incómoda, porque sin el cuerpo, cualquier explicación quedaba incompleta. Mientras tanto, la historia continuaba creciendo fuera de Panamá. Las imágenes seguían apareciendo en nuevas páginas web, programas de televisión dedicados a misterios paranormales comenzaron a mencionar el caso. Videos en internet analizaban cada detalle visible en las fotografías. La criatura recibió el nombre del alien de Panamá. Ese término comenzó a repetirse tantas veces que terminó convirtiéndose en parte de la identidad del caso. Algunas personas aceptaban sin problemas la explicación del perezoso en descomposición, pero otras no podían dejar de mirar las imágenes sin sentir que había algo raro en ellas. La cabeza, las extremidades, la textura de la piel. Pequeños detalles que, según algunos observadores, no terminaban de encajar del todo con un animal conocido. Con el paso del tiempo, la historia empezó a desvanecerse lentamente del interés público. Como ocurre con muchos misterios virales, nuevos temas comenzaron a ocupar la atención de Internet. Otras imágenes, otros videos, otras historias extrañas surgieron en distintos lugares del mundo.
El caso de Cerro Azul dejó de aparecer en las noticias. Las discusiones en línea se volvieron menos frecuentes, pero el misterio nunca desapareció por completo. Todavía hoy, años después de aquel encuentro en el arroyo, las fotografías continúan circulando en Internet. De vez en cuando alguien vuelve a descubrirlas y la pregunta vuelve a surgir. ¿Qué era realmente aquella criatura? Para algunos la respuesta sigue siendo sencilla. Era un perezoso muerto, un animal común transformado por el agua y la descomposición. Pero para otros, la explicación nunca resultó completamente satisfactoria, porque el caso dejó demasiados vacíos, demasiadas preguntas, un cuerpo que nadie analizó, un hallazgo que desapareció antes de ser estudiado, y 4 adolescentes que en una tarde cualquiera de exploración afirmaron haber encontrado algo que no lograron reconocer. La selva de Cerro Azul sigue ahí. Las montañas continúan cubiertas de vegetación. Los arroyos siguen fluyendo entre las piedras y las raíces. Y en algún punto perdido entre esos senderos húmedos, ocurrió un encuentro que todavía hoy divide opiniones entre quienes buscan respuestas. Tal vez fue simplemente un animal muerto, o tal vez algo más extraño emergió del agua aquella tarde. Y bien, chicos, pues las montañas siguen ahí. Las colinas cubiertas de vegetación continúan extendiéndose al este de la ciudad de Panamá, donde la selva comienza a dominar el paisaje y los caminos se vuelven cada vez más estrechos. En esa región húmeda y silenciosa se encuentra Cerro Azul, un territorio donde la naturaleza conserva gran parte de su misterio. Los arroyos siguen fluyendo entre las piedras. Las raíces continúan hundiéndose en la tierra oscura. La selva respira con el mismo ritmo que tenía aquella tarde de septiembre de 2009. Fue allí donde ocurrió todo. 4 muchachos caminaban por la selva, explorando los senderos que serpentean entre los árboles altos y la vegetación espesa. Lo que comenzó como una simple excursión terminó convirtiéndose en un encuentro inquietante junto a un arroyo escondido. Algo se movía en el agua, algo emergió lentamente desde el fondo oscuro del cauce. Los jóvenes no lograron reconocerlo. La criatura, pequeña, de piel gris y extremidades largas, se incorporó torpemente entre las piedras húmedas. Su apariencia era extraña, deformada, muy distinta a la de cualquier animal que ellos hubieran conocido. El miedo apareció de inmediato. Y con el miedo llegó la reacción lógica de un ser humano, que es atacar. Los golpes llegaron rápido, palos, piedras, impactos impulsivos nacidos del miedo y la confusión. Cuando todo terminó, el cuerpo quedó inmóvil sobre la tierra húmeda del arroyo y entonces ocurrió algo que cambiaría la historia de aquel encuentro. Las fotografías. Imágenes simples capturadas con una cámara común, pero suficientes para registrar el cuerpo extraño tendido en el agua. Aquellas fotografías abandonaron la selva y en poco tiempo comenzaron a circular por internet, viajando de una pantalla a otra, de un país a otro, hasta convertirse en uno de los misterios más comentados de aquellos años. Muchos comenzaron a llamarlo el alien de Panamá. Las teorías aparecieron rápido. Algunas personas aseguraban que el cuerpo no podía pertenecer a ningún animal conocido. Otros estaban convencidos de que se trataba de un ser extraño o algo que no pertenece al mundo natural que conocemos. También surgió una explicación racional donde los biólogos y los especialistas analizaron las imágenes con cuidado y para ellos la criatura tenía características que podían corresponder al cadáver de un perezoso, un animal común de la selva tropical de Panamá. Y si ese animal hubiera permanecido sumergido durante horas o incluso días en el agua del arroyo, pues el proceso de descomposición
Podría haber explicado que se quedara sin pelo, que se le viera la piel gris, la deformación de su cuerpo y la apariencia extraña que mostraban las fotografías. Vaya, todo esto era una explicación bastante posible, tal vez incluso la más probable. Sin embargo, pues el caso pudo resolverse de forma definitiva. No, porque el cuerpo desapareció. Nadie lo analizó, nadie lo examinó, no hubo una autopsia que confirmara con certeza qué cosa era. Y el arroyo pues simplemente siguió fluyendo. La selva siguió reclamando lo que le pertenece. Y el misterio quedó suspendido en el tiempo, atrapado en unas pocas fotografías tomadas por 4 muchachos asustados. Miren, a veces la verdad es bien simple. A veces los misterios nacen únicamente del miedo, de la descomposición natural, de un animal y de la imaginación humana intentando llenar esos espacios que no comprende. Pero otras veces, los detalles que faltan dejan la puerta abierta a la duda. Tal vez aquello que emergió del agua era simplemente un animalito conocido, muerto. O tal vez era algo más extraño que apareció brevemente en aquel arroyo oculto entre la selva. Lo único que sabemos con certeza es que en septiembre de 2009, en un arroyo oculto de Cerro Azul, 4 muchachos mataron algo que no supieron reconocer. Y desde entonces, nadie, pero nadie, ha podido explicar con absoluta certeza qué cosa era. Y bien, ese caso es un caso diferente a lo que hemos tratado anteriormente en La Hora Macabra. Me parece que nunca habíamos abordado un caso que fuera viral. Viral en el sentido estricto de la palabra modernidad. Es un caso relativamente nuevo, aunque si lo piensan bien, pues fue en el 2009, o sea, tiene 17 años. O sea, no es tan nuevo, pero tampoco está tan viejo. Y es un caso que te deja esa sensación agridulce de no tener certeza de si hubo algo paranormal en este caso o simplemente el hecho de que no se encontrara pues el cuerpo de este espécimen y no se diera, digamos, que un cierre del caso. Y justamente todas estas dudas que provocan el no haberlo analizado, ni mucho menos, empiezan a crear especulaciones. Recuerden que la duda es la madre de la especulación. Podemos pensar en algo racional y simplón, como que sí era un perezoso que se cayó al agua y que la descomposición y que se le cayó el pelo y que se echó por la humedad y todo eso. Obviamente sí. Todo ser humano siempre se va a inclinar por las explicaciones lógicas, lo conocido, lo racional. Y como ya les decía, pues sí, es muy probable que a lo mejor se haya sido un animal conocido, o sea, no necesariamente un alien. Yo no estoy para nada afirmando que esto sea un caso paranormal real o un caso extraño o mucho menos. Pero como tampoco hay una explicación científica, todos los análisis que se hicieron fueron basados en fotos. Es como si estuvieras enfermo y en vez de ir al médico de manera presencial, le mandaras fotos de tus padecimientos. Ah, es que tengo una roncha y te mando una foto de una roncha. O es que me salió un moretón y te mandan foto de un moretón. Pero no hay una exploración física directa. Entonces, sí, como un moretón puede ser un golpe que te diste, como puede ser una falta de circulación, como puede ser un principio de trombosis, o sea, pueden ser 1000 cosas. Claro que tu primera explicación es que me pegué y me salió un moretón.
Bueno, pues casi es lo mismo con esta criatura de Cerro Azul. O sea, sí, pueden decir que es un perezoso, pero, ajá, es una foto, o sea, no puedes asegurar que lo es, ¿sabes? O sea, a lo mejor aparentemente parece, pero ¿y si no era? Pues ya nos quedamos con la duda, porque el cuerpecillo pues nunca apareció. O sea, no hubo la suficiente pericia ni la rapidez de los científicos o la suficiente reacción veloz como para que alguien fuera y buscara el cuerpo y dijera, ah, mira, pues es esto, es el otro. Ahora, lo que me saca mucho de onda y por lo cual yo siento que esta versión del perezoso muerto en el agua no encaja, es que si hubiera estado muerto, ¿por qué diablos se salió del agua? O sea, ahora resulta que estaba moribundo y estos chavillos terminaron por acabarlo. O sea, si estuvo tanto tiempo en el agua sumergido, un animal mamífero que para nada es acuático, estar sumergido en el agua tanto tiempo, el suficiente como para haberse hinchado, se le hubiera caído el pelo y hubiera deformado totalmente su estructura por el contacto constante y prolongado con el agua, ¿por qué se movió? O sea, lo lógico es que hubiera estado ahogado, pero el animal se salió, intentó moverse, intentó alcanzarlos, reaccionaba ante los ruidos, ante las circunstancias. Entonces el animal no estaba muerto. ¿En qué momento puede uno pensar que un animal que estuvo tanto tiempo en el agua, que es mamífero, y que estuvo probablemente sin comer, ve tú a saber cuánto tiempo, porque se quedó sin pelo, o sea, lo reitero, se quedó pelón supuestamente por estar en el agua? O sea, ¿en qué momento el animal seguía vivo? Ahora, tampoco hay que darle pues, tanto crédito a los morros, ¿no? O sea, a lo mejor los chavillos, pues sí, lo acabaron, pero pues a lo mejor la historia no fue tan así como la contaron. Pero bueno, todas estas son especulaciones que definitivamente no van a llevar absolutamente a ningún lado porque esto es un caso que no se puede explicar y que jamás, estoy segurísima de que nunca se va a llegar a la explicación real de qué fue lo que encontraron. Y bueno, así es como concluimos este caso que me pareció poco conocido, pero me pareció un caso curioso, bastante interesante. No sé, ustedes tienen la última palabra, déjenme en los comentarios qué creen, qué piensan, cuáles son sus teorías. Yo los voy a estar leyendo. Y bueno, así es como damos por concluida esta emisión de La Hora Macabra. Espero que este programa les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que el día de hoy hayamos conocido un nuevo caso de lo inexplicable. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ya saben que ahí me encuentran como Kabum Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror. Ahí me encuentran como Kabum. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches, o lo que quede de ella. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!